Bueno, realmente yo no lo sé, lo hemos medio hablado ahora, ¿no? Quiero decir, llegó un momento donde yo estaba muy cómodo porque estaba haciendo un trabajo, creo que, bueno, se demostró en resultados, vaya, no hay que ahora especificar, pero para el coche y las herramientas que teníamos estábamos ganando a equipos que tenían y a pilotos que habían ganado mundiales y equipos que gastaban mucho más presupuesto que nosotros, y de repente el 18 de diciembre, como bien sabéis, pues después de la presentación del equipo del año siguiente, pues tomaron la decisión de reemplazar a los dos pilotos, ¿no? Y aquello me descolocó, por supuesto, y me sacó de una órbita de Red Bull, de protección, que había tenido desde los 15 años y que sin ellos, pues, obviamente, pues otros equipos me querían, pero necesitaban dinero. Yo tuve una oferta para irme a Renault, en ese momento era Lotus, pero solo podía firmar en ese momento, que fue en Abu Dhabi. La dejé pasar porque quién se iba a imaginar, pues yo formaba parte de un ecosistema, iba a decir saludable, no, pero seguro, en el sentido se estaba haciendo resultados sólidos, llevaba desde los 15 años con ellos. Realmente pues me he dado cuenta de muchas otras cosas, soy una persona diferente, supongo que más madura, supongo que también al tener más experiencia las cosas las veo diferentes, pero aquello me ayudó muchísimo a entender quién era yo y qué es lo que quería hacer con mi vida, eso desde luego, ¿no? Con lo cual creo que esas dos experiencias que yo he tenido, tanto en mi entrada como en mi salida, sobre todo en mi salida, han determinado lo que ha sido mi universidad y mi conocimiento y mi educación en el mundo, porque yo no he ido a la universidad. Aquello me hizo más fuerte y me hizo más dinámico, ¿no? Pude sanar mis heridas con la propia desgracia que ocurrió. A mí me faltó un poquito, casi, pero no. Pero bueno, no, la verdad es que estoy muy contento de lo que ocurrió, en el sentido de que todo lo que viví pues fue una experiencia muy divertida, apasionante y que creo que muy exclusiva, ¿no? Al final fue difícil al principio entender que todo eso fue así y ver el vaso medio lleno. Lo veía medio vacío, ¿no? Y fue muy complicado, pero con el tiempo te das cuenta de que realmente ha sido una vida fantástica dedicada al motor, para y por el motor, y que me ha dado todo lo que soy, lo que tengo a día de hoy, ¿no? La verdad es que yo le tengo que dar las gracias a Helmut Marko, aunque mucha gente crea que no y crea que ha sido mi enemigo. Al revés, yo creo que Helmut Marko siempre me ha defendido. Creo además que la decisión de que yo no continuara en Red Bull no fue de él. Me ayudó a entender de que el que no hace el trabajo, o que el que no tiene la cabeza en el sitio, se marcha, ¿no? Es decir, siempre me ha llevado hasta un extremo en cuanto a la presión, que nunca me ha llevado mi familia ni mis amigos, y él ha sido el que me ha hecho mejor. Esa presión y esa falta de reconocimiento cuando habían resultados a mí me hacía más fuerte, ¿no? Es decir, ganabas carreras y nunca había una felicitación o nunca había una fiesta. Simplemente en Fórmula 1 igual, pasaba lo mismo. Hacías un séptimo, un octavo en Toro Rosso y era el trabajo que tenías que hacer. Es una buena pregunta. Yo creo que yo no era feliz cuando era piloto de Fórmula 1. Yo creo que si le preguntas a mucha gente que me veía por la tele y que me conocía a través de la prensa, no veían a un chico feliz. Y me lo ha dicho mucha gente que después me ha conocido. Yo veía a otros pilotos ser ellos, yo no era yo. Yo era un producto fabricado que tenía que asumir una serie de, no solo responsabilidades, sino que tenía que ser de una manera que ellos habían diseñado desde los 15 años. Quiero decir, yo creo que Max Verstappen no es él, es un producto de su padre. Yo no considero que sea normal no ganar una carrera de karting y darle una bofetada por no ganarla. No voy a educar así a mi hijo. Creo que el 99,9% de las familias que yo conozco no educarían a su hijo pegándole si no ganan carreras, ¿no? Desarrollar un plus de sensibilidad que nadie, actualmente nadie, ningún piloto, está al nivel de Max Verstappen. Ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Y Hamilton ni Alonso? No, yo creo que Max tiene un punto más porque viene de una educación muy diferente, ¿no? Y extrema. Viene de una educación tan extrema, y creo que es la excepción que confirma la regla, porque se han juntado dos astros. Han juntado a un padre con un nivel de educación muy peculiar y a otro lobo, como Helmut Marko, que es partidario de esa educación, que fomenta esa educación, porque nosotros hemos pasado por ahí, he pasado Carlos, he pasado yo, he pasado Sebastián Vettel. No existe la derrota porque en su casa le han enseñado que perder es morir. Eso es lo que nos han enseñado en Red Bull. Perder se acaba tu carrera deportiva, acabar segundo no es suficiente.
Yo firmé un contrato en Suzuka 2011 donde se me obligaba a ganar una carrera con Toro Rosso, tanto a mí como a mi compañero de equipo. Claro, yo firmé un contrato porque no tenía otra opción de reírme en la cara de Helmut Marko, básicamente porque decía, lo firmo con una condición que me dejas saltarme la última chicane, ¿no? La famosa chicane de Senna-Prost. Digo, yo esa chicane no la voy a hacer, la voy a pasar recta, entonces te gano el Gran Premio. Porque lo que me estaban pidiendo era inviable. No, ni Carlos ni yo éramos muy queridos en Red Bull. Nos costaba más que los demás ser queridos o querer ser queridos, ¿no? Sinceramente no sé por qué, pero esa es la sensación que me dio. O sea, yo me comparo con Brendan Hartley básicamente porque Brendan Hartley era como la estrella que venía del otro mundo y tenía que ganarle. Es que yo lo único que podía hacer era ganar el campeonato para quedarme en Red Bull. Después ya veríamos lo que pasaría, ¿no? Y Carlos tenía que despuntar de manera loca, ¿no? A otros pilotos no les hacía tanto falta, ¿no? Como que despuntar, hacer un buen trabajo como era suficiente, pero conmigo y con Carlos Red Bull no éramos ni la punta de lanza ni éramos como de alguna manera los protegidos. Nunca me he sentido. Yo sé perfectamente que con un coche que generaba pues, 200 puntos más de carga aerodinámica las cosas hubieran sido muy diferentes. Yo sé que es un coche que iba 1,5 segundos, 2 segundos por vuelta más rápido, que hacía 1,5 décimas por curva, porque lo hemos llevado en el simulador, era un coche que no se movía, era un coche que podías frenar 15, 20 metros más tarde. Obviamente la película después la pueden cambiar, pero sabemos qué ocurría allí y quién es Adrian Newey. No, yo creo que habrán sorpresas a partir de ahora, porque Red Bull tiene algo que les va a hacer mucho daño, que es el límite de horas del túnel del viento, y eso les puede afectar y puede favorecer muchísimo a Fernando. Porque una de las cosas que yo quería ver con Aston Martin, bueno, que yo y todos supongo queríamos ver con Aston Martin, era cuál era el nivel de evolución del coche a partir de la tercera o segunda carrera. Lo peor que le puede pasar a Red Bull es que no les dejen usar el túnel del viento, porque esas mejoras aerodinámicas no las pueden traer al circuito, con lo cual ellos tienen mucho menos margen de mejora que los demás. Por eso lo que veremos ahora, que es muy probable que veamos, es que la diferencia entre Red Bull y los demás equipos poco a poco se vaya cortando. Y es lo que además tendría que ocurrir para que sea un mundial bonito y que podamos llegar al final pues, pensando que Fernando pueda ganar la 33 y sobre todo pues, que haya más oportunidades de victorias de otros pilotos, ¿no? Bueno, yo creo que Aston Martin tiene un coche un poco mejor que Ferrari, sobre todo la gestión de la carrera, también depende un poco de los circuitos, pero yo todavía no me creo lo que ha ocurrido en Aston Martin, ¿no? Y nos encontramos ante una situación muy favorable para Fernando porque Fernando ahora mismo está en una explosión de sensaciones y sentimientos como persona y como piloto que parece otra persona, o sea, lo ves sonreír todo el día. Y eso está bien, ¿no? Que veas a un piloto motivado, contento, con ganas, y que se le haya quitado pues, edad de encima. Y ver a un piloto como Fernando así significa que va a dar todavía mucho más de lo que daba, ¿no? En un espacio, en un ecosistema como el que tenía otros años, que no estaba feliz, no quería correr y que el coche no iba. Son diferentes. La verdad es que la sensación de hacer un tema y enviarlo a gente que lo pinchen o que lo pongan o que lo veas en un festival, gente que no conoces de nada, que guste, que te lo publique un sello, que haya feedback y que funcione, pues hay una sensación muy bonita detrás, ¿no? Porque al final es arte, el arte no es una competición, es algo que tú creas de la nada y es mágico.